Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y saludarles en este espacio, aquí en la plataforma de Entre Todos, con su amigo Franklin Cisneros Ramírez. Es un lujo y un honor nuevamente contar con su presencia y platicar con esta mesa de comentaristas, amigos de lujo. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de una de las figuras más emblemáticas de la historia de México. Una de las figuras mediáticas, esa es la forma correcta de presentarlo, mediáticas más emblemáticas de la historia de México. Yo creo que hoy vamos a tratar a un personaje que en su momento apareció en todas las portadas de todos los medios existentes en esa época. Pocas figuras han logrado esta concreción ante las masas como lo fue Pedro Infante. Lo que yo he estudiado hasta hoy, hay otras figuras que han logrado esto, pero hasta donde yo he investigado, solo hay dos figuras en la historia mediática de México que lograron aparecer en todos los medios de su época. Uno es Pedro Infante, por supuesto, y el segundo, Rodolfo Guzmán Huerta, el Santo, el enmascarado de plata. Hoy, entre todos, platicaremos de Pedro Infante. Es un programa al tiempo homenaje, ya no en abril, que es el mes en el que siempre se celebra el aniversario póstumo de Pedro Infante, eh, pero bueno, nos alcanza el tiempo para llegar a hablar de esta figura y hoy es un gusto para mí presentar a esta mesa de comentaristas donde abordaremos este interesante tema a mi amigo Martín Sánchez Morales, nuestro guía espiritual. Martín, bienvenido. Hola a todos, buenas noches. Pues aquí estamos con un tema padrísimo. Creo que nos va a llenar de gusto y va a ser una sinfonía, sobre todo escuchar a los que saben mucho de él, como es don Héctor Garzán. Adelante. Así es. Stephanie Núñez Iturriaga, amiga, un gusto tenerte aquí en este espacio. Hola amigo, hola a todos, un gusto igualmente, igual ansiosa de escuchar a Héctor, porque la verdad es que de Pedro Infante pues no sé nada, entonces, ¿qué nos dice Héctor? Pues ustedes se me han adelantado, efectivamente nuestro guía en este recorrido turístico histórico de la vida de Pedro Infante hoy va a ser nuestro querido doctor del alma, Héctor Garzán. Bienvenido, amigo mío. Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias. No, hombre, agradecido yo con todos ustedes de que estemos en este espacio haciendo estos programas tan bonitos y teniendo estas charlas tan interesantes. Y bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a hablar de un personaje sumamente interesante, emblemático de la historia mediática de México, por supuesto. Pedro Infante Cruz, su nombre completo, nació en Mazatlán, aunque muchos piensan que en Guamúchil no. Nació en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917. Y sí, 6 años más tarde, su familia se traslada a Guamúchil y su infancia y su juventud transcurre ya en este lugar. Su infancia fue una infancia pobre, pero bastante enriquecedora. Y aquí yo quisiera, después de pronunciar estas palabras, que continúe esta charla junto conmigo, Héctor Garzán. Sí, se dice que el padre de Pedro, que se llamaba Delfino Infante García, su madre Refugio Cruz Aranda, procrearon 15 hijos, imagínate nada más. Pedro era el tercero de ellos. Su vida pues no fue mucho a la escuela de don Pedro Infante, porque allá en su pueblo no había ni secundaria, ni prepas, ni universidades. Estudió, no sé muy bien hasta qué grado de primaria, pero desde muy niño entró, lo invitaron a una carpintería a trabajar, donde aprendió el oficio, e hizo ahí, él fabricó su primera guitarra, que salió de
carpintería por toda la calle, enseñando su guitarra, todo orgulloso, gritando, mi guitarra es mi guitarra. Una cosa así más o menos narra, ¿no? Pues el padre de Pedro Infante era músico, director de orquesta. Por eso es que Pedro, pues desde muy niño, tuvo la inclinación por la música. Llegó a tocar el violín, la guitarra y la batería. Se dice que él, pues desde muy joven, le gustaban las mujeres. Entonces, a los 17 años, él tiene una hija con Guadalupe López, que era la chica que asistía allí en la casa de sus padres. Tiene una hija a los 17 años, que él no la reconoce como hija. Unos biógrafos dicen que los padres de Pedro se encargaron de la niña y le llegaron a poner Guadalupe Infante. Otros dicen que la madre pues se fue de ahí, de la casa esa, no quiso hacer lío de nada porque no reconocieron a la niña y se fue a otro lado, entonces no se sabe mucho de esa niña. En el año 33 más o menos, él forma una pequeña orquesta que le llama La Rabia, que con eso se iba a dar serenatas o cantaba en los lugares donde se bailaba y él dirigía la orquesta y tocaba el violín, la guitarra y cantaba y la batería. Por eso empezaba a ganar, creo que le pagaban 10 centavos por melodía de que interpretara. 10 centavos era... yo me acuerdo cuando era niño, a las sirvientas de ahí de la casa del rancho, se les pagaba 30 pesos al mes, que era, ahora que lo vemos, pues 30 pesos no era nada, pero yo creo que en esa época en los 50 era, pues un buen dinero, ¿no? Supongo, yo quiero comparar eso. Entonces les decía que forma la orquesta La Rabia. Bueno, y ¿sí? ¿Alguien habló? ¿Alguien pregunta? En el 34 regresan a Guasave también, porque el padre es contratado para dirigir una orquesta, y que se llamaba La Estrella de Culiacán. En el año 36 él dirige esa orquesta de La Estrella de Culiacán y canta también, es cantante de la orquesta, y ya ahí ganaba un poquito más de dinero. En el 37 debuta el XCB, La Voz de Sinaloa. Yo en esa fecha conoce a María Luisa León, la que llegaría a ser su esposa. Y a la postre, única legítima esposa. Era mayor María Luisa León que Pedro 10 años más. Pedro era menor. Más o menos, Héctor, perdón que te interrumpa, ya entrando en esta parte de lo que es la vida, la historia musical de la vida de Pedro Infante, algunos biógrafos dan un dato, otros dan otro diferente, donde se dice que la primer canción que se escuchó ya grabada de Pedro Infante, algunos dicen que fue la primera canción que se escuchó en el radio, fue El Soldado Raso, justamente por aquellos años de 1943. Al respecto, ¿qué nos puedes decir de esto? Sí, se toma como, fueron cuatro números que grabó, con esa del Soldado Raso, déjame encontrar porque hice tantas notas, pero antes de eso, él graba otra canción que se llamó La Guajirita, con otra canción, y pues no tuvo nada de éxito. Le hicieron un tiraje de 50 discos,
y pues le retiraron su carta, le dieron su carta de retiro porque pues no vendió. Pero efectivamente, El Soldado Raso fue de las primeras, la primera canción que grabó y pues que se escuchó en la radio con él y te digo, ya en el 37 debuta en la XEBN, pues cantando, el 39 se va a México, ya con María Luisa León, su esposa, y hace una prueba en la XCW, es rechazado. Se casa en un 1 de julio en la Catedral Metropolitana de ese año, del 39. Ella es de una familia pudiente, de dinero. Él en el 40 debuta en la XEB y se prueba con el tema Nocturnal de José Sabre Marroquí y la orquesta de Joaquín Pardavé. 3 programas por semana y le pagaban 3 pesos por cada programa. Pues te digo que comparando con las chicas que trabajaban en la casa, pues 30 pesos era como un buen sueldo, ¿verdad? Trabajó en el cabaret famosísimo en aquella época que se llamaba el Waikiki y el Salón Carlo del Hotel Reforma. La RCA Víctor se graba, ahora vamos a tu pregunta, un disco con Guajirita, que era un bolero tropical. Y Yo te estoy queriendo. Le hacen un tiraje de 500 discos y solo se venden 100. Entonces, en sus bajas ventas, que no vendió ni los 500, le dan su carta de retiro. Ya en 1943, filma 5 películas. Arriba las mujeres, Cuando habla el corazón, El Metralleta, Mexicanos al grito de guerra y Viva mi desgracia. Y en 1943 firma exclusividad con discos Peerless. Aquí está lo que dices. Donde viene el primer sencillo de 4 canciones, viene Soldado Raso, El Durazno, Ventanita de Oro y El Azotón. Aparecen en ese disco. Si me permites, vamos a hacer una pausa, un paréntesis. Invito a los compañeros, a Steffi y a Martín Morales, que son conocedores de esto que voy a platicar, a hacer una pequeña idea de cómo era el México de entonces. Estamos hablando de que él se casa en 1939, cuando ya estamos en los últimos años del gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, quien fue un transformador de la vida nacional. Realmente es en su periodo presidencial del general Cárdenas, cuando este México convulso de la revolución encuentra ya una real estabilidad y se empieza a generar ese proceso que en la historia le llamaron el desarrollismo, ¿no? Ya un México estable, tranquilo, y como en muchos pueblos pasa, cuando hay tranquilidad, cuando hay paz, cuando la gente siente seguridad, pues empiezan a generarse talentos, la gente se empieza a dar cuenta que le gusta escribir, que le gusta pintar, que le gusta cantar, y se proyecta en los diferentes medios del momento, ¿no? 1943, estamos ya hablando del periodo del general Manuel Ávila Camacho, el último de los militares en la presidencia. Después del general Ávila Camacho, todos los demás presidentes, ya comienza la época civilista. Y este país está atravesando por este periodo de gran crecimiento. Al general Manuel Ávila Camacho ya le toca organizar, digamos, a la parte empresarial, a la parte monetaria de este país. Es cuando se empiezan a crear las cámaras, que hasta la actualidad pues siguen siendo el rector financiero de este país, la Cámara de la Industria de esto, la Cámara de la Industria de aquello. Es en este periodo del general Manuel Ávila Camacho. Y la verdad es que es muy interesante esta etapa de la historia nacional. Y aquí pido al profesor Martín
si me puede corregir si es que me equivoco, porque verdaderamente México entra en una etapa de tranquilidad, de estabilidad, de seguridad, y eso genera un gran desarrollo, no solo educativo, no solo cultural, la creación de la universidad, bueno, no la creación de la universidad, la construcción de la ciudad universitaria y la creación del Instituto Politécnico Nacional ya se empiezan a reflejar para la década de los 40, pues con la creación de mentes, de ingenieros, de médicos, que van a ser quienes le van a dar línea de desarrollo a nuestra nación. Y en medio de este periodo tan interesante, tan boyante, pues emergen figuras como Pedro Infante, de quien estamos hablando hoy. Profesor Martín, corrígeme si estoy equivocado. No, por ahí vamos, por ahí vamos. Sí, en los 30 es el boom, sobre todo con ese gran presidente que tuvimos, el señor Lázaro Cárdenas del Río. Él ya ven que se aventó la expropiación petrolera y la creación del Politécnico Nacional. Después viene el señor Ávila Camacho, cuando estalla la guerra, y con este boom de la Segunda Guerra Mundial, también tenemos ese gran boom en el cine mexicano. Comienza por ahí la época de oro del cine mexicano y salen, como tú dices, personajes como Joaquín Pardavé, como Cantinflas, como Manuel Medel, como Pedro Infante, y comienzan a darle un auge a nuestra cinematografía de una manera tan padrísima que aún ahora creo yo que la calidad de esos tiempos en cuanto a cine todavía no le llegamos en algunas situaciones, ¿eh? Sobre todo con toda la familia Soler, por ejemplo, los hermanos Soler, Fernando, Andrés, Domingo, ¿cómo se llama el otro? Julián. ¿Quién, perdón? Julián Julián. Soler. Y es que tengo un sobrino que me cae gordo y se llama Julián. Ay, no, sí, Julián Soler, y precisamente se llama Julián por este actor. Yo creo que este boom que tiene México en ese momento es aprovechado por las artes en México para comenzar a descollar y comienza a permear no nada más el ámbito nacional, sino sobre todo toda Latinoamérica, comienza a hablar de México, en Argentina, en Uruguay, Paraguay, en Brasil, sin todo Centroamérica. Dicen las malas lenguas, dicen los que saben, por ejemplo, llegó a ser tan famoso Pedro Infante que cuando muere hubo muchachas en Centroamérica que se suicidaron, murieron, se murieron por él, se mataron porque él había muerto. Sí, a ese grado llegaron a idealizar a Pedro Infante, que él, la culpa que tuvo Pedro Infante de que lo idealizaran era su carisma. Yo siento que tenía, era un garbanzo de a libra en cuanto a ser humano, independientemente de la calidad actoril que tenía, que unos decían, no, es que no es buen actor, y es que no sabe manejarse en las cámaras, y yo nada más preguntaría una cosa, bueno, si no era buen actor, ¿cómo post-mortem, desgraciadamente, llegó a ganar el Oso de Plata de Berlín con la película Tizot? ¿Sí? Entonces era una persona que podemos hablar mucho, mucho tiempo de este señor y que nos dejó marcados. Yo no tuve la suerte de vivir en su época, él muere en el 57, yo nazco en el 62, más sin embargo yo crecí con sus películas, con Nosotros los Pobres, con Ustedes los Ricos, con Pepe el Toro, y ya cuando estaba casado con mi segundo hijo, me acuerdo que me dice mi esposa, ¿cómo se va a llamar? Yo le dije a mi esposa, se va a llamar Esaú Kitse, que quiere decir el velludo de la dulce sonrisa. Pero entonces mi hijo mayor, que era el que había estado dale y duro, que quería un hermanito, yo me voy a trabajar y ya en el registro civil le dicen, ¿cómo se va a llamar? Y mi hijo mayor, se va a llamar Pedrito. ¿Sí? ¿Y por qué? Ay, es que a mí me gustan las canciones de Pedro Infante. Y así, mi hijo se llama Pedro por Pedro Infante. Nada más que le pasaron a torcer porque ya no es el velludo de la dulce sonrisa, ahora es la piedra velluda, pobrecito de mi hijo, pero pues ahí está la situación. Pedro Infante nos ha influenciado a muchos, incluso a muchos de los que ya no lo conocimos, pero sigue su recuerdo, así como Argentina tiene a Gardel, como Estados Unidos tiene a Frank Sinatra,
nosotros tenemos a nuestro Pedro Infante que no. Entonces, es mucho, mucho que podemos hablar de él. Stephanie, yo quiero escuchar tu opinión de todo esto que se ha vertido hasta el momento, de los primeros años de Pedro Infante y de cómo era México en aquel entonces. ¿Tú qué nos puedes platicar? Pues, ¿qué te puedo platicar? Está muy interesante, pero pues nada más porque pues no estuve en el México de antes, como ustedes platican, yo soy del 89 para acá, entonces a mí no me tocó, ¿no? A mí no me tocó, sí he visto películas, bueno, películas y eso, pero pues nada más, ¿no? O sea, no me tocó lo que ustedes pidieron. Me ¿Y te tocó, gustan las películas de Pedro Infante? he visto una que otra. De las que has visto, ¿cuál dirías tú de las que más me gusta esta? Otra, la de una que, es que no sé si es película, pero creo que la de Marcito Corazón, ¿no? Bueno, esa canción, la del Pepe el Son los Toro, que pobres. es muy famosa, ¿Cuál? Pepe el Toro, Pepe Sí. el Toro. esa, ¿no? Toda una trilogía ahí, nosotros los pobres, ustedes los ricos, Pepe el Toro. También, esas son las, de lo que yo conozco son esas, además de estas les podría hablar yo. Pues continuamos con las anécdotas. Regresando a esta parte, Héctor, de la historia musical de Pedro Infante, tenemos que Pedro graba 351 canciones de 170 compositores diferentes. Y se habla que dentro de esta interpretar, termina interpretando además 80 pistas para cine, para películas. ¿Qué nos puedes decir al respecto, amigo? Yo encontré un dato muy interesante. Su trabajo en el cine y en grabar discos era como a destajo, trabajaba mucho. Hay una época, un año que lo tengo aquí anotado, en que hizo 4 películas al año. Sí, hasta 9 películas llegó a hacer en un año. Qué bárbaro trabajaba. Él grabó, según dice aquí, donde me informé, 349 canciones, más 109 para cine, 98 canciones en películas y 109 grabadas, que la mencioné antes, exclusivamente para cine, que después se hicieron en discos. 200 canciones en sus películas, 207 canciones cantó en todas las películas que hizo. El Soldado Raso ya dijimos, o sea, su discografía pues es mucha, yo creo que de los más que han grabado tantas canciones, ¿no? No sé cuántas haya grabado Vicente Fernández o Lola Beltrán o todos esos grandes de las canciones, pero son un chorro de canciones, ¿no? Y casi todas éxitos, No, grandes éxitos. y en un periodo muy corto, además. 14 años, en 14 años grabó estas canciones y en películas. Es su vida profesional como cantante en discos y en películas. Y en 18 años llegó a hacer, unos dicen que 58 películas, otros dicen que 71, que por ejemplo, su primera película que hizo fue, tú te sabes bien el nombre, 3 en un burro, ¿qué? En un burro, 3 baturros. Esa, en un burro, 3 En baturros. 39. Que hace una estreada y todavía aparte de la estreada, con voz en off, o sea, con voz en fuera de cuadro, que fue su primera incursión. Y de ahí para el Real, pues empezaron a darle papelitos hasta llegar a superestelares, que llegó a filmar con las grandes estrellas como Jorge Negrete, como... Un dato curioso es que hay una película que se llama La Feria de las Flores, que filma con Antonio Badú y Fernando Fernández. Fernández,
Ajá, Fernando Empiezan Fernández. los tres ahí empiezan como su debut, digamos, ya oficial en esa película, y pues los tres se hacen estrellas del cine nacional. Ahora este auge que le toca a él en el cine, también es muy por la época en que se desata la guerra mundial, donde Estados Unidos no filma, donde Europa no filma películas, muchos países no filman películas, entonces México empieza a hacer películas que las ven en toda Latinoamérica, en Estados Unidos y algunas otras partes del mundo, con grandes películas cinematográficas, en guiones, en lenguaje cinematográfico, con grandes directores, grandes actores, hermosas actrices, y entonces le toca a Pedro Infante esa época de oro, con todas esas grandes actrices, y que fue muy proclive para que Pedro se hiciera muy famoso. ¿Qué más podemos decir? Pues sería interminable hablar de la discografía de Pedro Infante, que le grabó a todos los maestros a grandes autores, empezando por José Alfredo Jiménez, que él apoyó las canciones de José Alfredo Jiménez, porque la estructura de José Alfredo era una estructura que usaba en la canción ranchera poco común, no como se hacían las canciones rancheras de siempre. Entonces Pedro le graba a ella Cuando sale la luna, 15 de septiembre, Caminos de Guanajuato, Cuando el destino, El cobarde, un chorro de canciones. No, no, muchísimas. Y José Alfredo se hace muy famoso. También interpreta canciones para mí muy interesantes de Chava Flores. Ah, sí. Su famosa tertulia, Por supuesto. que fue muy famosa. Mi chorro de voz. Antenoche fui de fiesta en casa de Julia. Ajá. Se encontraba ya reunida la familia. Peso sobre peso. Que le grabó a Chava Flores, un gran compositor. A mí me gusta mucho Chava Flores. A grandes compositores como Rubén Fuentes. Hay un dato que a mí me interesa, bueno, me resulta bastante interesante y me gustaría que ustedes me dieran su opinión al respecto. Aquella canción de Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Hoy en día está considerada el bolero por excelencia por los críticos de la música. La consideran históricamente el bolero por excelencia. Y una interpretación que la volvió mundialmente famosa es esta de Pedro Infante. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Yo he visto, ¿no? Sí, yo he visto en internet los ahora youtubers, muchos de ellos mujeres que hacen reacción, como ellos, vamos a reaccionar a fulana cosa. Dentro de ellos a veces reaccionan a la canción de 100 años de Pedro Infante. Y a estas alturas, señoritas de 20 años, de 25, lloran, ¿eh? Lloran cuando ven la interpretación de Pedro Infante y dicen, ay, papacito, ¿sí? Porque tenía ese no sé qué sé yo, que enamoraba a las personas. Sí, yo creo que la calidad humana que exudaba le ayudaba muchísimo, porque era un ser humano como pocos. De lo que he leído, de lo que he escuchado y de lo que me han llegado a platicar los que lo conocieron, porque tengo la fortuna de haber platicado con un par de personas que lo conocieron, su calidad humana y su lealtad. Ahorita que estaban hablando de la discografía, cuando truena con sus primeros discos y Peerless le da la oportunidad, comienza a descollar, y entonces le habla a RCA, Víctor, y le dice, vente para acá, yo te voy a dar otro contrato más padrísimo y te vamos a doblar el sueldo y vas a ganar mucho mejor. Y les dice Pedro Infante, no, porque ustedes no tuvieron confianza en mí, no tuvieron fe en mí. Yo me quedo con el que me tuvo fe.
y le fue fiel a Pirles hasta su muerte, ¿sí? Fue muy leal, era una persona de una sola pieza, era de una sola palabra. Entonces, Sí, era bien importante que pues, se descollara ese tipo de situaciones de Pedro Infante, como ser humano también. Qué padrísimo es hablar de este señor. no, por supuesto que sí. No recuerdo yo ya ahorita, la verdad no me viene bien a la mente, si fue en la XCW o era en la XCQ, cuando en una entrevista él lo dice, miren, me han ofrecido muchos contratos, diferentes disqueras, pero yo me quedo con Pirles, porque fue quien me dio la oportunidad. Y alguna vez, en aquellos años en que comenzaba yo mi carrera como periodista, tuve oportunidad de platicar con la nueva generación de los antiguos dueños de Pirles, y ellos decían que Pirles seguía viviendo de las regalías de Pedro Infante. Dice, realmente Exacto. nos seguimos viviendo de las regalías de Pedro Infante. ¿Sí? Las mañanitas, Wow. por decir algunas, son tradicionales, las tradicionales mañanitas con Pedro Infante. Las que se siguen escuchando más que otras. En los Sí, Exactamente. sí, sí, sí. sí. Que por cierto decían de José Alfredo Jiménez, ¿no? Que lo comenzó a impulsar también mucho Pedro Infante porque es de los pocos que le comenzaron a entender, porque le decían a José Alfredo, a ver, usted inventó esta canción, sí señor, a ver, tóquela por favor en el piano. Es que no sé tocar piano. Bueno, ahí está la guitarra. Ni la Es puerta. que no sé tocar guitarra. ¿No que es compositor? Pues sí, pero no sabe tocar ningún instrumento. Pues no. Entonces, ¿cómo las compone? Pues de chiflidito, decía. Entonces, ese era también José Alfredo Jiménez muy especial. De tanto talento que tenía, no tocaba No, ningún instrumento. Sí, las hacía de chiflidito. sí, se las chiflaba al mariachi para que sacara la melodía. O sea, un genio porque tiene Sí, canciones bellísimas, reconocidas en sí. todo el mundo. Sí, fíjate que sobre lo que dices, que Pirles subsiste todavía por Pedro, en el 2006, la revista estadounidense de Forbes, Negocios y Finanzas, lo consideró que después de años de muerto, reditúa más dinero a sus familiares, como lo hacen Elvis Presley, John Lennon y Marilyn Monroe. Después de tantos años de muerto, sigue produciendo dinero para su familia. Es hablar mucho, ¿no? Después de Sí. tantos, ¿cuántos años tiene ahora que murió? 60 y tantos, ¿no? Sí, Sí. Y muchos reconocimientos. Es una persona muy querida en todos los ámbitos, por sus compañeros actores que lo conocieron. Por ejemplo, Chachita me decía que no le gustaba hablar de Pedro Infante. Empezaba a hablar de Pedro y empezaba a llorar Chachita. Entonces, pues ya no la molestábamos que nos platicara, porque dice que era una persona increíble, con con una amabilidad con sus compañeros, disciplinada. Hay una anécdota que nos contaron, bueno, lo oí hace muchos años, que Sara García no lo quería en los Tres Huastecos, que se enojaba y refunfuñaba que por qué lo habían contratado, porque Pedro llegaba tarde a los llamados. Y entonces un día se lo agarró doña Sara García, ahí en la filmación, y habló con él muy duro y le dijo, no, aquí tienes que respetarlos, cosas así más o menos. Y tienes que llegar puntual a tus llamados, porque esto es una disciplina total, que a partir de esa plática que tuvo con Sara García, pues quedaron como grandes amigos, se amaron, se adoraron, y cada 10 de mayo Pedro le llevaba mariachis y flores a Sara García y a doña Prudencia Grifé. Después de que no lo querían, eran sus abuelitas. También en el 94, de uno de los reconocimientos que le hizo Hollywood, que nunca filmó en Hollywood. Antes de morir, tenía propuestas para filmar en Hollywood. Incluso hubo un proyecto que lo querían poner con Marlon Brando
hacer una película en Hollywood, cosa que nunca pasó, no se llevó a cabo. Pero en Hollywood le pusieron una placa en el Boulevard de las Estrellas sin haber filmado en Hollywood, donde dice Pedro Infante y Pepe el Toro, que es la que destaca en una de las grandes películas de Pedro Infante. Uno de los Oye, ahorita que mencionas esto, se me hace sumamente interesante que a una figura que nunca filmó en Hollywood le pongan una placa en el Paseo de las Estrellas. Y aquí va otro dato interesante de otros críticos de ahora hablando de cosas. Hay escenas en el cine que marcan la historia. ¿Ustedes saben cuál en los últimos años? Esto se analizó la década pasada. ¿Consideran la escena más dramática de la historia del cine mundial? La de nosotros los jóvenes, cuando encuentra al niño quemado. Exactamente. Yo tengo entendido de Torito. Esa escena donde Pedro Infante está cargando a su hijo muerto y grita de rabia, es la escena considerada la escena más dramática de toda la historia del cine mundial. Mundial. No del cine mexicano, no del cine latinoamericano, del cine mundial. La escena donde Pepe el Toro abraza a su hijo quemado, ya muerto. Sí, sí, es desgarradora. Cuando la ve uno, pues yo creo que pocos son los que no se le suman, se le nublan los ojitos con una lágrima. Hombres y mujeres. Además, la película es muy importante en el cine mexicano, en el cine mundial, por la historia, por la trilogía es muy bonita. Los arquetipos que maneja son fundamentales. Sí. Y en todas sus películas era un actor nato, natural, cosa que le abrió las puertas al cine sin haber estudiado actuación, sin haber prepararse como actor. Era un actor natural que a todos les fascinaba. En Los Tres Huastecos hace 3 personajes distintos que son hermanos, pero con un carácter diferente a cada uno. Hace otra película donde él es el padre y hay 2 gemelos, que él también actúa. Tenía una facilidad para interpretar personajes, pero se preparaba, por ejemplo, en Tizoc, se fue un mes a Oaxaca para estudiar y observar a la gente nativa de allá, cómo se movía, cómo hablaba. Pidió prestado un burro, rentó un burro para poderlo montar y montarlo y arriarlo como lo arrean allá los campesinos. Entonces, eso me recuerda mucho en las clases de actuación que tomé yo, que nos decían los maestros, es que, por ejemplo, si ustedes van a hacer un cantinero, pues vayan y observen a un cantinero cómo se mueve, cómo agarra las copas, cómo agarra las botellas, cómo habla, para que ustedes puedan interpretar a un cantinero. Es lo que él hacía, Pedro Infante. Y por eso es que también hace unos papeles extraordinarios. Su naturalidad en el cine, que el cine debe ser natural. Por eso es su gran éxito, pienso yo. Sí. Muy creíbles sus papeles. Sí, cómo no. Sí. Lo mismo hace de borracho. Los borrachos él no tomaba. Y le salían muy bien, ¿eh? Que de vez en cuando tomaba una copita de coñac, pero muy así. Y sin embargo, los interpretaba muy bien a los borrachos, ¿eh? Sí, muy bien le salían. Y mira que es difícil hacer un borracho actuando. Bastante. Muy difícil, porque puedes caer en falso, en falsedad. A la primera. Sí, o puedes caer en el cliché de un borracho, ¿no? Y se puede ver falso o sobreactuado. Es muy difícil hacer un borracho. Bueno, además, interpretó innúmeras características, ¿no? Borracho, norteño,
indígena, Boxeador, en Tizoc, tepiteño. boxeador. Espero no se moleste la gente que admira a Pedro Infante. Un tanto el peladito en esta película que hace con Silvia Pinal, donde la hace de mecánico automotriz. Es estupenda película. Recuérdame el nombre, Héctor, yo sé que tú te lo sabes. El Inocente. El Inocente. Ahí su papel es un tanto el peladito del barrio, ¿no? Roberto Gaudazas. Exactamente. Padre de familia, por supuesto, en varias, con la Tucita, inolvidables escenas como padre de familia, por supuesto como Pepe el Toro cantándoles a sus hijos, inolvidables escenas. Hizo al cura, la hizo de cura. Aventurero, por supuesto. Pero hay innúmeras personalidades que interpretó, pero una que le salió fascinante, Héctor, y a mí me gustaría que nos platicaras de eso, este carisma del buen amante, del hombre entregado a las mujeres. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque si algo tuvo Pedro Infante fueron muchísimas novias y tuvo muchísimos hijos, me imagino yo. Pues, pues era ese producto lo quisieron hacer en cine a Pedro Infante justamente por la taquilla. Aparte que a todas las mujeres les encantaba Pedro Infante. Escucharlo cantar, ver sus películas. O sea, babeaba por Pedro Infante. Y sí, pues sí, tuvo bastantes novias. Tuvo en su vida íntima, en su vida personal, únicamente 3 mujeres, que fue María Luisa León, que fue su primera esposa y la única reconocida por las leyes. Después, Lupita Torrentera, que era una niñita de 15 años, cuando tiene relaciones con él, que se conocieron en el Teatro Folies Bergère. Ella bailaba flamenco en las funciones del Folies Bergère y Pedro cantaba en el Folies Bergère. Se enamora de ella porque era preciosa Lupita Torrentera y se la lleva. Y tienen 3 hijos. Su primera niña muere al año 4 meses, no recuerdo el nombre, por una enfermedad, poliomielitis, no sé qué se llama. Y después tiene a Lupita Infante Torrentera y a Pedro Infante Torrentera, Pedro Jr., que andaba también buscándole para entrar al cine. Yo conocí a Pedrito Jr., éramos amigos un tiempo, andaba pues queriendo entrar a Televisa, a hacer cine, pero después le perdí la pista, ya no supe de él. Y la tercera mujer que tuvo fue cuando conoció a Irma Dorantes, que también era muy joven y era preciosa, Irma Dorantes. Se enamoran. Irma le dice que sí, pero pues está casado, entonces no se casa con él si no se divorcia. Y Pedro le miente, le dice que ya se divorcia y le dice que, pero ¿cómo? Si es que le ofrecí $1 millón de pesos a mi ex esposa para que me dé el divorcio y ya me lo dio. Y bueno, entonces sí vamos a casarnos. Y se casan en Mérida. Se casan en Mérida y al enterarse de María Luisa León, pues levantan una demanda, hace lo imposible por separarlos y el juez le da la razón a María Luisa León de que es la única esposa legítima de Pedro Infante. Irma vivía en la casa que todos sabemos que está en Coajimalpa, que está en ruinas, a un lado de la carretera. Vivía ahí en 6 años y al no poder anular ese matrimonio, pues empieza ya la separación de ellos, de Irma Dorantes y Pedro Infante. Y tienen una hija que se llama Ermita Infante, muy guapa la señora Irma Infante. Tiene otro hijo que se llamaba Cruz Infante, no sé si Martín se ha de acordar. Sí. Un chavo que empezaba a pintar en el ambiente artístico, yo lo conocí también. Ajá. Cruz Infante. Que era el vivo retrato de Pedro Infante. ¿Vale? Era el vivo retrato de Pedro Infante. ¿Cómo se parecía?
Se parecía, sí, en algunos gestos se parecía, pero a mí no se me hacía tanto parecido. Murió en un accidente automovilístico. Sí, Y por Veracruz. sí, creo que fueron los únicos hijos que tuvo, reconocidos, quién sabe si haya más. Y las 3 mujeres pues, que marcaron su vida, enamoró a Carmen Sevilla cuando hicieron Gitana tenías que ser, pero pues no hubo fructífero ahí, porque era preciosa la estrella esta española, Carmen Sevilla. También María Félix, cuando hicieron Tizoc, dice que fueron grandes amigos, entre ellos una gran amistad, y recalca María, solo amistad, que la respetaba mucho, que la respetó mucho y que ella estaba encantada de compartir el escenario con Pedro Infante, porque era encantador, era respetuosísimo, y es de las películas que más le gustaban a María Félix, igual a Pedro. Tizoc. También trató pues de enamorar a otras actrices y eso, pero pues sabían que era muy mujeriego y no le hicieron caso. Silvia Pinal, entre otras tantas. Silvia Pinal era preciosa cuando hicieron el Sí. Inocente. Esa película es muy bonita, a mí me gusta mucho. Sí. Hacen un número musical increíble ahí, los dos. Ahí en el cuarto de hotel. Precioso musical. Yo la considero, para mí, a ver ustedes qué opinan de esto, para mí la película familiar por excelencia de Pedro Infante, Escuela de Vagabundos. Y lo comento porque en diferentes lugares donde he estado, en diferentes casas de familiares, de amigos, de novias, he tenido la oportunidad de que precisamente Escuela de Vagabundos he visto que se sientan a verla los papás, los hijos, los abuelos y hasta los bisabuelos y familias enteras las he visto disfrutar de esta película, que por esto que comento, yo la considero la película familiar por excelencia de Pedro Infante. ¿Ustedes qué piensan de esto? Sí, definitivamente sí. Creo que nos tuvo con una sonrisa eterna en la boca y eran escenas que podría decirse sin chiste, pero eran tan sin chiste que tenían mucho chiste, ¿sí? No recuerdo, Héctor, ¿cómo se llamaba la hermana menor de, de la protagonista? ¿Cómo se llamaba? La güerita, que me da mucha risa porque después, pasando el tiempo, esta muchacha hermosa también, hasta la fecha es una mujer ya de edad madura, de tercera edad, muy hermosa todavía, hace el papel de la mamá de la Chimoltrufia con Chespirito. No me acuerdo cómo se llama, ahorita se me fue el nombre. Está. Ay, se me fue el nombre. Sí, bueno, pero ella comenta muy triste en una entrevista que le hacen. Dice, ¿y cuál fue la situación más penosa o más triste que has pasado como actriz? Y ella comenta, pues, cuando me invita el señor Roberto Gómez Bolaños a interpretar la mamá de la Chimoltrufia, yo estaba feliz, dice. Y de repente terminamos de grabar y me dice Florinda, oye, ven, quiero que vayas conmigo al camerino. Pero en un tono así medio prepotente, y dije, bueno, pues, ¿qué traerá la señora esta? Si llega, se encierra conmigo y me dice, te voy a enseñar a actuar porque ya vi que tú no sabes hacer televisión, ¿eh? Entonces, tienes que fijarte mucho en mí porque aquí la estrella soy yo y tú tienes que aprender de mí. Y pues si de por sí no era santo de mi devoción doña Florinda, pues con esa anécdota terminó de caer de mi pedestal esta señora. Sí, porque ¿cómo decirle a una persona con tanta trayectoria artística situaciones de esas y tratar de minimizarla? No se vale. Sí, pero sí me dio mucho Creo que coraje. era la actriz esta que se llamaba Barrett, ¿no? Creo que sí. Creo que sí, no recuerdo bien, no me acuerdo de ella. Ahorita lo buscamos con San Google. Oye, pues hablando de esta Florinda, híjole, se hizo muy odiosa Florinda Mesa, Sí. muy odiosa. Yo tengo una anécdota con ella que en otra ocasión se las platicaré.
Anabel Gutiérrez se llama. Anabel Gutiérrez. Anabel Gutiérrez. Es cierto. No, pues Sí. llegó a ser una estrella del cine. Por supuesto, muy guapa. Muy Sí, claro, guapa. Muy guapa. claro, Anabel Gutiérrez, claro. Sí. ¿Cómo no? Bueno, ahí no sé, no sé. Habrá gente que los quiere mucho y que les gusta mucho y que esta figura que llegó a ser Chespirito, pues fue un estandarte casi nacional en el mundo, pues, ¿no? Sí, en el Yo mundo. creo que lo que pasa ahí es una opinión personal, por supuesto. Nunca he tenido un diálogo con la señora Florinda Mesa. A Chespirito sí lo conocí, sí puedo decir que lo conocí, lo saludé, pero a la señora Florinda no, nunca. Yo creo que lo que llega a pasar es que alguna vez escuché en una entrevista que la señora Florinda Mesa decía que lo único que no les perdonaban a ella y a Chespirito era el éxito, ¿no? Que haber tenido éxito era algo que jamás se les perdonó. Y yo cuando escuché esta entrevista, porque estaban presentando una película nueva de hace apenas como 2 años, donde ella sale haciendo el papá de una mamá que le tiene que prestar el vestido de novia a su hija. Interesante, la verdad es que el guión sí es interesante. Y yo me puse a pensar, bueno, quizás tenga razón, ¿no? Sí, hay cosas como el éxito que mucha gente no te lo perdona, en cualquier nivel, ¿no? Lo único que sí me puse a reflexionar, dije, no, pues era lógico que ellos tuvieran éxito en su momento. Yo recuerdo, era muy niño cuando recuerdo ahí levemente en mi cabeza cómo mi familia extendida, los hermanos de mi abuela, se sentaban a ver las películas del chanfle así como hipnotizados, ¿no? Y me pongo a pensar, pues cómo no iba a romper récord de taquilla si era lo único que había, ¿no? O sea, ¿cómo no vas a tener éxito cuando es lo único que se proyectaba, cuando es lo único que se veía en televisión? Pues se entiende que tenías que tener éxito, ¿no? No sé en un mundo más competido cómo les hubiera ido, ¿no? Pero sí la comprendo que efectivamente el éxito es una cosa que mucha gente no te perdona, ¿no? Exacto. Solo que sí en mi estadística mental me quedé pensando, bueno, pues cuando no hay nada más que proyectar, pues es lógico que el chanfle tenga el éxito de taquilla, ¿no? No competía en ese momento con mayor número de películas mexicanas. Exacto. ¿No? La realidad. Pero bueno, Y ya. sobre todo en cuanto a este tipo de manejos del éxito, volvemos otra vez con Pedro Infante. Él, pues, tuvo mucho éxito y no se mareó. Hay unas anécdotas tan padrísimas. Dice que él compró una vez un zarape en Saltillo, muy hermoso. Era tan hermoso que todos se lo chuleaban. Y un día su papá le dice, oye, hijo, qué bonito zarape, gracias, papá. Regálamelo, ¿no? Papacito, te voy a comprar otro, más bonito que porque a mí me gusta mucho. Al papá le dijo eso. Luego, José Alfredo es el que cuenta la anécdota. Luego yo le dije, oye, Pedrito, pues, regálame tu zarape. No, José, mejor yo después te compro otro. Y así se lo pidieron como 3, 4 gentes y no quería dar su zarape porque, era una cosa muy, muy especial para él. Y dice José Alfredo que una vez iban en el coche de Pedro Infante, iban no sé a dónde, y se orillan en la carretera a tomarse un café. Y entonces a la salida del expendio donde estaban tomándose el café, había un señor viejito vendiendo dulces. Y ya era tarde. Y se acerca a Pedro Infante y le dice, ya, abuelito, ¿ya cuánto lleva? Dice, no, pues está muy escasa la venta, dice. Ya hacía frío, ¿no? Ya comienza a hacer frío. Y le dice Pedro Infante, Mucho frío. oye, José, no seas malito, tráeme mi zarape, ¿no? Y dice José Alfredo, yo pensé que también él tenía frío, que se lo iba a poner. Entonces, como lo más natural, fui al coche, saqué el zarape y se lo di. Dice, aquí está tu zarape. Y agarra a Pedro Infante y se lo da al señor. Dice, ándele, abuelo, ya no se esté enfriando tanto porque le va a hacer daño. Ya le compro todos sus dulces, pero ya váyase. Y lo tapó con su zarape. Y el zarape que todos lo querían, ahí fue a quedar, con esa persona que ni conocía a Pedro Infante. Sí, de esa calidad humana era este señor, entre otras tantas. Hay otra anécdota que el día que muere él, que se cae el avión
ese 15 de abril, unas horas antes, Ujú. una señora va y toca la casa de Pedro en Mérida. Y va la sirvienta y abre y le dice, señor, lo busca una señora aquí afuera. Sale él y la señora, con mucha angustia, mucha desesperación, le dice a Pedro, señor, ayúdeme, mi hijo se está muriendo en el hospital y no tengo dinero para su curación, creo que lo iban a operar o no sé. Ujú. Y él, sin preguntar más, sin nada, se mete a la casa y saca un rollo de papel, de billetes de 500 y se los da a la señora. Vaya y salva a su hijo. O sea, sin Ajá. preguntar si era verdad o no lo que le decía la mujer. Y cuando hubo, no recuerdo en qué año, un huracán en la península de Yucatán que Ujú. devastó Cancún, devastó no sé qué otras ciudades, él con su avión llevaba alimentos para Ujú. toda la gente que se había quedado sin comer, sin ropa. De él pagaba esos alimentos para llevar ayuda a los damnificados. Él manejaba su avión, que siempre le fascinaron los aviones, y pues ahí murió. Ahí murió. Eh, también se dice, por ejemplo, que a él le ofrecieron muchas veces el ser secretario de la ANDA, de la Asociación Nacional de Actores. Él nunca quiso, pero él colaboró económicamente en la construcción del edificio de la ANDA en, y con la antigua Basílica de Guadalupe Ujú. en el año de 1954. También en ese año, él hace una película que se llamó Pueblo, Canto y Esperanza, que eran tres episodios, eran tres cuentos, uno cubano, uno ¿no? Argentino y uno mexicano, no recuerdo el segundo que era. Y él cobró por esa película 50,000 pesos, los cuales íntegros los donó para la clínica de la Asociación Nacional de Actores. O sea, tenía una calidad increíble. Él se preocupaba mucho por sus compañeros, él nunca quiso ser secretario de la ANDA porque él dice, yo no soy político, yo soy actor, pero ahí va, les coopero con esto. Igual Mario Moreno, pues ayudó mucho a la ANDA y muchos actores. Y él no se podía quedar atrás, que era una gran persona altruista. Ajá. Entonces yo creo que por eso los técnicos lo adoraban, los técnicos lo atendían, lo cuidaban mucho, los técnicos en el set, y sus actores, compañeros igual, lo adoraban por tener ese carisma de bondad, de compañerismo, que todo mundo sabemos, ¿no? Muy Esta padre. parte que tú acabas de hacer referencia, bueno, que entre todos referimos, pero tú con una especificidad que se agradece, amigo, acabas de mencionar algo que en otros programas hemos mencionado y que aquí cabe, ¿no? Pedro Infante termina proyectando valores en su vida personal y termina proyectando valores en la pantalla, en el radio, bueno, ya después a través de las repeticiones en la televisión, termina representando valores. Pedro Infante se puede considerar el estereotipo del hombre mexicano ideal después de la revolución. Sí. El hombre mexicano ideal de su tiempo, ¿no? Cargado de valores, pues que la verdad yo diría que hoy siguen vigentes, ¿no? Solidario, generoso, sacrificado por su familia, preocupado por el bien común. Y un detalle muy importante, aparte de enamorado, un detalle que yo creo es fundamental. El hombre que viene desde abajo alcanza la cima, se llena de fama y nunca pierde las señales. Nunca. ¿Ustedes qué opinan de que varios de esos valores que proyectó en el cine
y que proyectó en su vida personal, sería importante rescatarlos hoy día. Yo creo que hay muchos, ¿eh? Lealtad por encima de todo, amistad. Y una cosa que parecería que no es importante, pero es muy, muy, muy importante, el humor. Esa alegría, ese gusto de vivir, ¿sí? Porque él reflejaba mucha alegría. Si era bien canijo, hay una anécdota también de Sara García que la contaba, en Los Tres García, que decía que cuando le tocaba que le diera de bastonazos a él, pues dice, a mí me daban un bastón de utilería, entonces les pegaba. Dice, pero el malvado del Pedrito, cuando le tenía que pegar a los otros, a ver Salazar o a José Manuel Mendoza, me daba un bastón de veras, me lo cambiaba. Y yo decía Sara García, yo veía que aquellos se pandeaban muy feo, y yo decía, pues, ¿por qué si no les pego fuerte? Les estaba pegando con un bastón más grueso de a de veras, y Pedro risa y risa, ¿eh? Así que también era Muy muy bromista, canijo, ¿eh? sí. 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 Y qué padre, sí, era. Pues yo Es pienso que era un sensacional. figurón, y yo sí me gustaría rescatar, o que lucháramos por rescatar muchos valores que él proyectó. Esta parte del padre amoroso es fundamental hoy en día. Esta parte del hombre preocupado por el bien común, ¿qué falta hace hoy en día, eh? Uh-huh. Por ejemplo, alguien comentaba hace tiempo que una vez comenté aquí con ustedes lo que decían no es la ley, sino el Pedro ay, ¿cómo se decía? Espérame. Infante, no recuerdo. Que por ejemplo que era mejor vivir de pobre, como enseñaba en sus películas, que la pobreza, pues podrían ser felices, cosa que pues puede ser difícil, ¿no? Porque adolecen de muchas cosas, ¿no? Por supuesto, sí. Pero hay una película que se llama Un rincón cerca del cielo, que hace Uh-huh. con Marga López, que es una pareja que se casan y viven, y sí, económicamente pues no la hacen, él le busca de todas formas conseguir dinero para vivir, y al final de la película ellos se unen más en su amor, pues salen adelante. Creo que es una de los valores que tú dices, por ejemplo, ¿no? Que no por ser pobre no puedan salir avantes, ¿no? Y pero era la época en el cine como en el teatro, en todo, pues se valen de todos los extractos de la sociedad para contar historias, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces, no es que Pedro haya dicho, si es de pobres sí la hago, y si es de ricos no la hago. También hizo papeles de rico, de bien vestido con frac, y que tenía dinero, y todo eso. Pero, pues así son las historias para el cine. O sea, al fin de cuentas son historias nada más, ¿no? Sí, y es interpretar personajes diversos. Pero sí, pero las historias todas tienen un mensaje que debe ser positivo para la sociedad. Y en todas las películas, si vemos, eso, en todas las tramas, se lleva a cabo. ¿Sale? Pienso yo que se lleva a cabo. Omar Chaparro, como dato nada más cultural, Omar Chaparro hace 2 años estrenó en Netflix una película, él interpretando como un regreso en el tiempo de Sí. Pedro Infante. Fíjense, para ver el peso de la figura, cómo años después de su muerte se sigue reproduciendo este arquetipo del galán conquistador. Omar Chaparro interpreta esta película, se llama como Caído del Cielo, donde es el regreso de Pedro Infante a resolver algún pendiente que ahí dejó emocional para que lo dejen entrar al paraíso. Uh-huh. Está muy interesante, no les digo más, porque no quiero hacer un spoiler de la película. Es bonita la película, ¿eh? Es Está muy bonita. Me bonita, gustó está mucho. muy fresca, Muy fresca, muy muy fresca. fresca. Y Chaparro está muy bien, ¿eh? Y les quiero decir algo, y a los chavos les gusta, les sigue gustando ver estas historias de Pedro Infante. Eso es lo más interesante, ¿eh? Que a los jóvenes de hoy, que yo he visto que el mensaje es muy veloz, que el bombardeo de imágenes
le sigue gustando ver estas figuras, con estos arquetipos, con estos valores, como Pedro Infante. Pues Sí. mira, Héctor Garzán, Martín, Stephanie tuvo problemas técnicos con la internet, pero yo creo que pues anécdotas se quedan pendientes muchas, Héctor. Sí, ¿Qué te muchas parece, amigo, anécdotas. si nos planteamos hacer una segunda parte de este personaje de Pedro Infante, abordarlo? Y ahora, ¿qué te parece si lo abordamos a través de Ismael Rodríguez, Órale. director con el que mejor se entendió y con el que mejor se proyectó la Le imagen de Pedro dirigió Infante? 16 películas a Pedro Infante. Fue el director que más le dirigió películas. ¿Qué te parece si la próxima edición que hagamos de este programa, abordando el tema de Pedro Infante, lo hacemos desde ese enfoque? Hay una anécdota, porque luego se me olvidan, como la del zarape, ya ni me acordaba de esa, que es muy bonita. Muy padre, Martín, muy bonita esa. Y la de los bastonazos, también ya no me acordaba de ella. Es cuando muere Pedro, que tiene que venir de urgencia a la Ciudad de México. No recuerdo muy bien si es porque Irma le habla por teléfono y le dice que el juez los va a acusar de bigamia, se dice. ¿Sí? Y no sé, entonces Pedro decide venirse a México. Creo que por esa urgencia, no estoy muy seguro, pero lo voy a investigar, se viene a México. Sí, sí, había Entonces llega al aeropuerto y el avión, que es de carga, trae mucho peso. Y bajan a una persona. Le dicen que sí puede bajar, que porque Pedro Infante tiene una urgencia de llegar a la Ciudad de México. Esa persona cede y le deja el lugar a Pedro. Y sopas. Pedro muere y esta persona se salva. Es terrible, ¿no? O digo, terrible para Pedro y todos los que iban ahí en ese avión. Pero pues ya, es el destino, ¿no? Ya pienso yo, ¿no? Cuando sí, te toca, aunque te quites. ¿Andé? Sí, Cuando sí. te toca, aunque te quites. Aunque Y cuando te no, quites, aunque te claro. pongas. Y hablaremos de sus premios, que tuvo más reconocimientos, que tuvo 7 nominaciones al Ariel, y le dan uno en La vida no vale nada, como mejor actor. El año no me acuerdo, pero recibió un Ariel por esa película. Pedro Infante, aparte de 7 nominaciones en los Arieles, por distintas películas. Pues, ¿qué les parece si para la siguiente edición, donde hablemos de Pedro Infante, lo hacemos desde este enfoque, desde la visión de Ismael Rodríguez, como desde mi punto de vista el mejor director y el que mejor lo proyectó? Sí, grandes películas le hicieron juntos. Por supuesto. Y pues ahí le damos el abordaje a la próxima edición de Pedro Infante en Aquí, ¿cómo ven? Sí. Perfecto. Pero Martín sabe mucho de Pedro, o sea que también Martín, que puede ser el titular de Pedro Infante en la segunda parte. Por Es supuesto que que sí. Pedro Infante es mi padrastro. Mis padrastros son Antonio Aguilar y Pedro Infante. Decía mi mamá, ay, esos sí son mis viejos. Y mi ¿Sí? papá nomás colgaba el pico, mi papá bien enojado. Fíjate que aquí a mí el que no me gustaba mucho, era Luis Aguilar, A mí tampoco. ¿verdad? Sabía que no, como que no. El gallo de oro. No, el gallo de El gallo oro. giro. Ajá. El gallo giro. El gallo giro, sí es cierto. El gallo giro. El gallo giro. Sí. Pues muy bien, vamos a despedir por hoy esta emisión donde hemos disfrutado mucho esta plática alrededor de la emblemática figura histórica, gigantesca de Pedro Infante Cruz. Y no me queda más que decirles, a nombre de toda la gente que hace posible la transmisión de este espacio, aquí con su amigo Franklin Cisneros Ramírez, en esta plataforma de Entre Todos, les damos las gracias a Dalia Solís, nuestra intérprete de señas. Como siempre, le mandamos un abrazo y por supuesto le agradecemos que gracias a su trabajo, nuestro trabajo es más brillante. A nuestro director de producción, Guillermo García Naranjo, y repito, a toda la gente que hace posible cada semana la grabación y emisión de aquí, en esta plataforma de Entre Todos, les damos las gracias y los esperamos en futuras emisiones. Gracias mil. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.